Ya, entonces, viendo los estados de resultado, ¿qué les parece extraño, por ejemplo? Los intereses, porque si uno piensa en laboral, o sea, por lo menos uno, si uno piensa en laboral, piensa en ropa, piensa en retail, no piensa como en tener un gasto por interés, o sea, un ingreso por intereses tan alto. 2007 tiene un efectivo muy grande. Ya, tiene interés alto, pero también tiene otra cosa alta. El efectivo en el 2007 es el El triple. efectivo, Ujú. ya, sí, un poco alto, pero ya, mire, por ejemplo, concentrémonos. La utilidad neta está bastante normal, pero lo que quería que llamaran la atención es que, por ejemplo, si ven los activos totales, ya de 2005 a 2006 ya varió un poco 80 millones, pero si van al 2007 aumentó casi 200, aumentó un poco más de 200 millones. 203 es mucho ese aumento. Y bueno, tuvieron un aumento de un poco más de 100 millones para 2008 y lo mismo pasó para 2009. Tiene una gran cantidad de activos totales que son principalmente el activo circulante. Ya, por ejemplo, acá, para 2000, de 2006 a 2007, pónganle que se duplicó, más o menos como al ojo, pónganle un poco menos de 200 millones. Para 2008, lo mismo, aumentó hasta 400 y después ya para 2009 aumentó 150 millones. Los activos circulantes de la Polar son principalmente cuentas por cobrar, ¿ya? Por lo tanto, de los activos circulantes, pónganle un porcentaje bastante grande, bastante notorio, eran cuentas por cobrar comerciales, ¿ya? Oye, hace tiempo que no ocupo PT, ¿saben que lo voy a cambiar de modo Rod, una presentación? pregunta. Y, y voy a trasladar así, dime. Eso tiene que ver también con el tema cuando se empezaron a meter en el otro modelo de negocios de básicamente las tarjetas de crédito y empezar a prestar plata a la gente. Sí, puede ir ligado también a ese lado porque, pero lo vamos a ver un poquito más a futuro, ¿ya? O sea, ahora, pero en la ayudantía, ¿ya? Primero vamos suavecito, ¿ya? Pero principalmente son sus cuentas por cobrar, que es porque, pucha, la gente compraba la ropa a crédito, ¿ya? Si se dan cuenta, los activos circulantes fueron aumentando cada año, bueno, no cuentan en el 2006, que bajó un poquito, hasta llegar al 74% de sus activos totales. O sea, sus cuentas por cobrar eran el 70% de sus activos totales, ¿ya? En esto no habría problema si es que se pagaran estas cuentas por cobrar, ¿ya? Como, uy, como pueden ver aquí, en las rotaciones de del activo total, del activo fijo y la del activo circulante, por si que la rotación ingreso por venta partido el activo, podemos ver que a medida que van subiendo los activos circulantes, la rotación va bajando hasta llegar a ser menos de 1 al 2009. ¿Qué significa esto? Súper sencillo. ¿Qué significa que no estén rotando las cuentas por cobrar? Que no cobra tanto. O sea, que no, Ahora, no la están cobrando. O sea, no le están pagando a la Polar. ¿Ya? Que esto es bastante preocupante. Una razón de por qué tal vez no le puedan estar pagando a la Polar es principalmente por el modelo de negocios que mantenía la Polar. Por si acá está igual, va a ser media cortita. El segmento de negocio de la Polar, por ejemplo, a diferencia de Falabella, que apunta a un cemento alto, bueno, la Polar apunta a un segmento medio bajo, que presenta altos riesgos y un alto porcentaje de incobrabilidad. Ya, lo mismo pasa, por ejemplo, con Ripley, que también apunta a un segmento más o menos, trata de ser medio, de hecho Ripley trata de imitar mucho a Falabella, pero no puede. O Falabella el mal, ya el que tiene, apunta al segmento más alto, por lo tanto tiene bajo riesgo y un bajo porcentaje de incobrabilidad, ¿ya? Pero, por ejemplo, si vamos a la tabla que nos da el enunciado de la ayudantía, podemos ver que ya para 2004 la incobrabilidad de la Polar era menor a Falabella, ¿ya? Pero si llegamos a 2008, por ejemplo, y a 2009, vemos que el porcentaje de incobrabilidad de Falabella es mucho mayor al de la Polar, ¿ya?
O sea, en estos 2 años la Polar estuvo bajo el Falabella, que es raro, por el segmento que apuntan, es muy raro, ¿ya? Pero Rod, en ese caso, Dime. quizás más gente en Falabella, por ejemplo, estaba pagando más con la tarjeta de crédito de Falabella en ese año. No sé si existía en ese año. Ya, pero eso igualmente va el porcentaje en cobrabilidad, aunque tú pagues con una tarjeta de Falabella o con la otra, el porcentaje, van los dos al porcentaje en cobrabilidad, entonces los dos lo afectaría. Pero cómo se comporta la gente, si tú pagas con Falabella o pagas, no sé, con Visa o de cualquier otra, no debería cambiar tanto. Tú vas a seguir pagando las deudas igualmente. ¿Ya? Pero quizás la gente está prefiriendo pagar otras deudas que esas, en ese Eh, caso. ya, pero si eso pasa, va a afectar generalmente a toda la población. Toda la población se va a comportar igual. Por lo tanto, igualmente Falabella debería estar bajo la Polar, porque si Falabella tiene problemas de incobrabilidad, todas las demás tienen Falabella de incobrabilidad. Si Falabella es el que tenía mayor, o sea, o es un problema general, o es que Falabella también está teniendo otros problemas, ¿ya? Pero Ah, ya ya, pero vemos. entonces, ¿Ah? básicamente, así como, a ver si me quedó claro, es que como Falabella apunta a un nicho de un estrato socioeconómico mucho más alto, si ellos tienen problemas de incorabilidad, como que es como un efecto en cadena para abajo. Sí, todos tendrían porcentaje de incobrabilidad, porque todos los demás tenían peor, están peor que ellos, ¿ya? Pero, ¿a qué se debe esto? ¿Cuál era el problema de que aun tuviéramos tantas cuentas por cobrar, no se estuvieran pagando? Era de que en el modelo de negocios que empezó a optar la Polar el 2008, póngale más o menos hasta el 2011, fuera de que habían repactaciones que son ilegales, ¿ya? O sea, repactaban tanto a gente con mora como no había mora. ¿Sabes lo que repactaron, no? Ya, le voy a dar un Como ejemplo. Por ejemplo, Es ya, como hablar renegociar, ¿o no? sí, es claro, renegociar, pero en condiciones desfavorables para el cliente, por así decirlo. Por ejemplo, no sé, póngale señora Juanita que te paga un interés de, no sé, 0,5% en un mes, póngale en un plazo de un año y que justo ahora no puede pagar, entonces le hicimos un bueno. Pague una cuota más baja con un interés más alto y en vez de hacerlo por un año, hagámoslo por 3. ¿Ya? Esto se hizo tanto para la gente que estaba en mora como la gente que no estaba en mora, ¿ya? No se les preguntó a nadie, llegaron y lo hicieron. Bueno, ¿y qué hizo la Polar? Le empezó a Pero eso no cobrar, es ilegal. es ilegal. ¿Cómo se llama? La contabilidad creativa es ilegal, nunca la hagan, nunca se pongan creativos con la contabilidad, ¿ya? Bueno, al hacer esto le empezaron a cobrar tasas de entre 3 y 4% mensual a los clientes, que si lo llevamos anual es más o menos un 40%, si no más, eh, del porcentaje de interés, ¿ya? Y lo que hacían era, ya, pongámosle que tenga, esto es una simplificación, ¿ya? No es que sea exactamente hacia el asiento, ¿ya? Pero es para que les quede un poco más claro. Lo que hacían era tomar el ingreso por interés alto, lo pasaban a cuentas por cobrar, ¿ya? Y esta era la razón de por qué iban aumentando. ¿Y qué pasa con eso? Si ustedes creen que alguien no se habría dado cuenta si las cuentas por cobrar de la Polar hubieran estado aumentando demasiado, y si no se estuvieran pagando, ¿ustedes creen que los inversionistas no se dieron cuenta? ¿Qué opinan? Yo creo que sí se dieron cuenta, pero la hicieron piola. Ya. Como los Es que inversionistas, obviamente, se empezaron a dar un poco de cuenta, la Polar hizo otra contabilidad creativa y dijo, bueno, tomemos las cuentas por cobrar, que es un activo de corto plazo, y tirémoslos a un activo de largo plazo, por ejemplo, letras por cobrar, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, para el 31 de diciembre de 2010 teníamos deudores comerciales de 420 millones aproximadamente y teníamos otros activos financieros no corrientes de 220. O sea, estábamos tirando intereses para corto plazo y el corto plazo lo estábamos tirando para el largo plazo. O sea, lo íbamos peloteando nomás. ¿Ya? Lo que provocaba que para 2010, por ejemplo, los activos totales fueran de 919 millones. ¿Ya? Vamos bien hasta aquí. yo me mareé un perfecto. poco, pero ¿Dónde te marearon?
O sea, básicamente lo que era pasaban como activos de corto plazo a largo plazo, como que le cambiaban el nombre, básicamente. Pónganle que sí. En sí, sí le cambiaban el nombre. Lo pasaban del corto al largo plazo porque la gente no le estaba pagando y si seguían tirando y los ingresos por intereses a cuentas por cobrar, esto iba a ser insostenible. Obviamente la gente se iba a dar cuenta de por qué hay tantas cuentas por cobrar que no pagan. Y bueno, esto es debido a las repactaciones. Ya llegó un momento en que la Polar ya no podía esconder esto. Ya que fue el momento, este fue de hecho el momento que la Polar ya no lo pudo esconder, que tenían tanto cuentas cortos, partidos de corto plazo muy altos, como activos de largo plazo muy altos. Pero ¿qué pasa en el 2012? ¿Qué les llama la atención? Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, o sea, aumentaron de 81 millones a 105 de una. No, este es 2011 y este es 2012. Ah, ya. Pero véanlo con el 2010, 2011 y 2012. Que le hicieron desaparecer los deudores comerciales. Bien. O sea, Pasamos, lo estamos con fumaron. 400 millones, claro. Por Ahora arte de 80. magia, pasamos de tener 426 millones en cuentas por cobrar a tener 81 el 2012. Y pasamos de tener 220 el 2010 a tener 26, 22 el 2012. O sea, en 2 años bajaron 180 millones acá, por lo menos en largo plazo y bueno, en el corto plazo más o menos 300 palos. Pero literal fue así, onda, lo hicieron desaparecer, onda, pasaron Sí, de pero con un 20. trucazo contable. ¿Qué truco creen que ocupó la Polar para hacerlo desaparecer? Levanta peludo. Por un punto premio. O sea, lo que me acuerdo era que había quedado el patrimonio neto por esa como operación. Como que tenía ahí en los activos, el pasivo más patrimonio y que había quedado con el patrimonio negativo. Pero no sé cómo lo habrán pasado a otra cosa, en verdad. Ya. Lo que no ya tan por ahí, lo que hizo la Polar fue securitizar. ¿Saben lo que es securitizar o no? No. Ajá. Bueno, la Polar lo voy a pintar como muy simplificado. La Polar, por ejemplo, va con un inversionista y le dice, ya, vamos a emitir un bono para que ustedes nos pasen plata y nosotros vamos a pagar ese bono con nuestras cuentas por cobrar. ¿Ya? Entonces, lo que hicieron fue transformar estos 400 palos en un bono. ¿Ya? Lo hicieron, por así decirlo, más seguro. O sea, básicamente todas sus cuentas por cobrar como repactadas con los clientes, las tiraron a un bono. ¿Sí? Eso hicieron. Pero ¿quién creen que va a pasar con el bono? Va a valer nada, pues, básicamente. Porque nunca les van a O pagar. sea, esa es otra estafa, porque el bono ya, para la gente lo veía bastante razonable, pero ellos no sabían que esas cuentas por cobrar jamás, ese bono jamás iba a ser pagado. Ellos jamás iban a recibir, o sea, la Polar recibió la plata por el bono, pero ellos, el inversionista jamás iba a recibir plata por ese bono, porque jamás iban a pagar esas cuentas por cobrar, porque si la Polar tiene un segmento bajo que ya le costaba pagar de un inicio, ¿ustedes creen que si le sube la tasa de interés y la alargan el plazo va a poder pagar? Es que no tiene ningún sentido, porque, o sea, te alargan el plazo y probablemente sigáis O sea, sumando puede intereses. quedar el mismo plazo, pero siempre van a subir la tasa de interés o va a quedar más o menos desfavorable. Están como facilidades para que tú puedas pagar como al minuto, ¿ya? Claro, pero igual después te siguen subiendo la tasa de interés, entonces no tiene ningún Sí. sentido, terminas pagando Por mucho ejemplo, más. cuando uno repacta un auto, que en vez de pagarlo en 4 años, lo termina pagando en 6, ¿ya? Pueden ir diversos, pero principalmente las repactaciones de aquí fueron por tasas de interés, ¿ya? Pero vamos a lo simple. Si a la gente le costaba pagar antes, ¿ustedes creen que ahora con las repactaciones va a poder pagar? Que además Mucho no menos. sabían. Tu porcentaje incobrable debería subir considerablemente con las repactaciones. Ya, po. Y como empecé, y como la gente estaba en mora y la Polar seguía repactando y vamos repactando cuentas y todo lo que veía lo repactaban. Y no le decían a la gente, ese bono jamás iba a poder ser pagado porque está sostenido bajo una mentira. ¿Ya? Esto es muy parecido, por ejemplo, a lo que pasó en la crisis subprime con los bonos hipotecarios, que los bonos hipotecarios están conformados por crédito hipotecario, y en esa época, que bueno, es esta misma época, irónicamente, se pensaba que los bonos hipotecarios eran muy seguros, ¿ya? Pero producto de que, por ejemplo, la gente no pagaba los créditos hipotecarios, que en ese tiempo pensaban que sí,
los bonos empezaron a ya no pagar antes, y ahí, bueno, hay otra mafia también con el tema de las clasificadoras de riesgo, que no lo querían bajar, y eso que son una crisis. Ya vi 2 manos levantadas. Luego una pregunta, ese bono que tú dijiste como que crearon, ¿es como los bonos que habíamos visto antes? ¿Cómo los bonos que vieron antes? O sea, como bonos corporativos, ¿cómo crearon ese bono? Esa es mi pregunta. Un bono corporativo, sí. Pero ¿quién era? No entiendo cómo lo La Polar formularon. emitía el bono, pónganle Ujú. por 100 millones, para que esta bajara un poco el valor. Alguien compraba el bono, ya, te decía ya, yo quiero 100 millones, te pasaban los 100 millones y tú decías ya, te lo voy a devolver pagándote a medida que me van pagando las cuentas por cobrar. Y eso los inversionistas no lo vieron, al tiro como raro. No, porque en el mundo real es muy frecuente ocupar securitizar cosas, pagar con otras cosas, ¿ya? Por lo tanto, para ellos nunca lo vieron raro, porque para ellos era normal, Ya, gracias. ¿ya? Pero la Polar seguía metiendo la mano al barro. O sea, seguía dejando la cagada, por así decirlo. ¿Ya? Bueno, todo lo que hizo fue ilegal. Ya, nada de lo que hizo estaba legal, para que sepan. Siempre distingan eso, que era ilegal. Nunca lo hagan. Rod, ¿Sí? yo también tengo una pregunta. Para evitar como otro desastre así como financiero y no morir aquí en todo esto, en el fondo, si que las cuentas por cobrar hubiesen bajado así como paulatinamente, hubiésemos dicho, igual la Polar es capaz de cobrar, ¿no es cierto? Pero en ningún Sí. momento bajaron las cuentas por cobrar y tampoco la incobrabilidad, entonces como que en el momento que ellos emiten el bono, como que dicen con qué lo van a pagar, o sea, como que hacen no sé, po, anuncian Sí, bien de qué dicen que lo van a forma. pagar con cuentas por cobrar. ¿Ya? Pero hay otra razón de por qué la gente tampoco le metía mucho a esto, y es o sea, no se da cuenta de estos errores, y es porque la Polar estaba auditada, ¿ya? Había una empresa detrás que certificaba y decía, sí, la Polar lo está haciendo todo bien, va a la raja. Si a ti te dicen unos expertos que la Polar va súper bien y que lo que está haciendo está perfecto, tú tampoco lo Ah, hay mucho, no. ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Esa Eh, empresa no existe. sí, de hecho, se la voy a mencionar porque es bastante conocida. Muy ¿Cuál grande, de empresa, hecho. Rod? No, es que la voy a mencionar después, no me... Aguántense un poquito, es como el cierre de la ayudantía, como para darle el dulcecito. Bueno, entonces esto era lo raro el modelo de la Polar. Si se dan cuenta, uno cuando lo ve de afuera es muy obvio. Y uno dice, ¿cómo nadie se dio cuenta de esto? Bueno, lo mismo nos seguimos preguntando nosotros, ¿cómo nadie se dio cuenta? Nadie agarró un estado de resultado en su vida aquí. Pero Rod, yo ¿Ya? creo que es lo que tú decías, ¿no? Que securitizar cosas básicamente es como normal. Sí, pero Entonces, igualmente uno el entonces como ellos, 2010, para ellos no antes pasaba nada. pero Pero igualmente, yo por creo, ejemplo, el 2010, antes que uno lo hiciera, veía raro, o sea, es raro, ¿ya? Y de hecho ahora vamos a ver otra anomalía, que es enfocada ahora se justifica en el precio de las acciones. Bueno, estas son el precio de las acciones al 9 de junio del 2000, que tenían al 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2002, bueno, y así. Si se dan cuenta, bueno, a partir de 2006-2007 es muy alto. Desde 2007 a 2008 están, no cuenten el 2009 porque igual es medio bajito, pero están sobre las 2 lucas. Eso, ahí veo mensaje. Oye, están preguntando, sí, alguien le achuntó a la empresa que era. Ya. em, Rod, en ese caso, creo que el profe había mencionado en clase que ese precio básicamente de la acción se justificaba básicamente por las utilidades altas que estaba teniendo básicamente la Polar. ya, sí y no. Vamos a ver cómo no. O sea, O en sea, papel. vamos a ver que sí, pero al mismo tiempo vamos a encontrar la razón de por qué no. Ya. Es en ese año, entre 2007 y 2010, producto de que el 2008 hubo la crisis subprime y después en Chile llegó la post-crisis subprime, porque Chile llegó con retraso, no se invertía en retail. ¿Ya? Las acciones de los retailers esos años estuvieron bajísimas. ¿Ya? Falabella, Ripley, 5 Sud estuvieron muy bajas las acciones.
y era raro que la Polar estuviera tan alta, ¿ya? Como mencionaban, si uno miraba, por ejemplo, las utilidades para esos años, en este no era, era este. Si uno miraba las utilidades, bueno, iban en aumento, sí, eran positivas, y eso podía explicar el precio de las acciones, ¿ya? Pero no siempre se queden con lo que dicen las utilidades, ¿ya? La utilidad es lo que se muestra, pero, ¿cómo decirlo? Hay otra cosa que deben mirar, que es el flujo de actividades de operación. Si pueden ver para esos años, para 2009 y 2010, cuando era que estaba más alta, la Polar, y 2012, la Polar tenía un flujo de operaciones negativo. ¿Qué significa esto? Que no generan plata, ¿ya? O sea, teníamos utilidades positivas, pero no teníamos dinero. Salía más plata de lo que generaban, ¿ya? Y por mucho que, por ejemplo, yo tengo una acción con precio alto, si yo no tengo plata, por ejemplo, no tengo caja, ¿cómo le pago los dividendos a los accionistas? Porque ya, los dividendos se sacan de las utilidades, pero el dividendo uno no paga con utilidad, por así decirlo, la utilidad es etérea, uno pasa plata de verdad que no tenemos, ¿ya? Por lo tanto, también afectaban a los inversionistas, ¿ya? O sea, este Había que precio financiar era esos una nube dividendos. nomás, ¿ah? Había que financiar esos dividendos como con deuda, ¿o no? Sí, Crecimiento inorgánico. sí, no se podía pagar, simplemente tampoco podíamos pagar nada, estábamos quebrados. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, casos contrarios ocurren con otras empresas. Este es un caso en que tenemos utilidad positiva y utilidad negativa, ¿ya? Perdón, flujo negativo. Pero hace mucho tiempo yo le hice con un punto premio el Metro, ¿se acuerdan? Bueno, Metro es el caso contrario. Metro no tiene utilidades. Metro solo tiene pérdidas, pero su flujo operacional es altísimo, ¿ya? Su flujo de efectivo operacional es muy alto, bueno, debido porque cobran como todo en efectivo, pero su utilidad es negativa principalmente por las altas depreciaciones de los carros, de las líneas, ¿ya? Otro caso pareció, por ejemplo, Uber, que también este fue el primer año que tuvo un trimestre positivo, y bueno, esas son las empresas que se vienen ahora a la venta, que son lo contrario a la Polar, ¿ya? Entonces, ¿qué nos parece? Sospechoso. O sea, el precio de la acción eran puro humo. Sí, No pero había. otra cosa son los intereses. Los intereses eran muy bajos comparado a las cuentas por cobrar. O sea, tenían cuentas por cobrar de casi 400 millones y los intereses eran 2 millones. Entonces, igual no se dieron cuenta por ahí, porque Es que lo iban tirando todas cuentas por cobrar, los ingresos por intereses también lo metían a cuentas por cobrar, todo lo metían a cuentas por cobrar, vamos metiendo cuentas por cobrar todo. nos pilla. No, si esto era súper creativa la contabilidad. Ya, vamos bien hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Todo bien. Bueno, y bueno, aproveché de responder con el flujo efectivo esta pregunta que decía que le parecía curioso, pero lo vuelvo a repetir, si ven, teníamos utilidades positivas y un flujo negativo, o sea, no había plata. No podíamos pagar nada, no había dinero. Y por último, ¿qué sucedió con los auditores en el papel de los estados financieros? Representar razonablemente la posición financiera y los flujos de la empresa. Ya, Roto, una pregunta. espera que lo tengo en el chat. Alguien le achuntó justo quién era y bueno, es un punto premio. Ya, porque justo ya lo iba por un punto premio. Sí, Cristóbal. En el caso anterior nadie se preguntó que si teníais utilidades altas y no teníais flujo, básicamente no podíais hacer nada. Lo mismo nos preguntamos nosotros. Todo Como que esto, nadie, todo esto era información pública y nadie se dio cuenta por años. Es que según yo como que maquillaban demasiado bien los informes para que no se dieran cuenta, como que estaba todo auditado, entonces no lo sospechaban de alguna manera. Ese es el punto, Ah, porque la empresa que auditaba la Polar era muy prestigiosa, era Price, ¿ya? Price en Chile es una Big Four, ya junto con Ernst Youngs, Deloitte, Price y se me olvidó la cuarta. Bueno, o sea, una de pero las eso le cuatro, disminuye el prestigio básicamente a la empresa, o sea, sí, que esté auditando y que básicamente no te dis cuenta de esto o que lo maquillé. sí. Y los de Price, lo irónico es que los de Price tampoco se dieron cuenta.
Nadie nunca se dio cuenta de este enredo. Ya los de Price daban su visto bueno, o sea, decían, la empresa está perfecta, inviertan, va a la raja, cuando era mentira, y Price jamás se dio cuenta de que también no estaban, y ellos auditaban esto, significa que no estaban auditándolos bien. De hecho, han pasado más de una década, veo una mano levantada. Sí, es que igual puede ser como que ellos también les convenía decir que no sabían, como para que no pierdan como el prestigio O al sea, final. que pasó todo lo contrario. Cuando esto se destapó, Price perdió todo el prestigio. Ya, Claro, tanto pues, los pero socios, como hacérselos como desentendidos, le aumentaba como el prestigio, como al final no caían tan bajo. pero se pilla primero un mentiroso y se dieron cuenta. Al final, si tarde o temprano estas cosas siempre se destapan. Ya. ¿Quién se dio cuenta a todo esto? Eh, ¿Quién fue el que creo que, destapó el caso? creo O que sea, fue CERNAC cuando se empezó una investigación producto de que los clientes empezaron a quejar de que aparecían los refinanciamientos y que ellos nunca lo habían refinanciado y el SENAC empezó a investigar, investigar, investigar y empezaron a destaparse cosas y todo esto se destapó. Ya, por si acá, creo que lo repetí, la empresa era Price, dato curioso, esto ya más para los más antiguos que para que ya menos tiempo en la U, había un profesor, o sea, mejor no voy a grabar esto porque si no voy a nada. Bueno, no sé, dejar de grabar, que no salga de aquí. Un profesor de la universidad era socio de Price, un profesor de contabilidad, y él jamás tampoco se dio cuenta de esto, Dios mío. Por el que lo conozca era Luis Arancibia. ¿Ya? Amigo de Nelson histórico. Carrasco, histórico. Él era uno de los socios principales de Price y tampoco se dio cuenta de esto. Imagínense cómo lo molestaban en la universidad. Bueno, quería decir, bueno, ha pasado más de 10 años y el problema todavía no se soluciona. ¿Ya? Si ustedes buscan ahora, van a encontrar, se van a dar cuenta que a Price le están cobrando una multa, como con el visto bueno y nadie se hizo cargo de esto. Que, o sea, más que una multa la polar, ¿ya? Como el que los cuidaba a ellos, por lo tanto, como no los cuidaron bien, ellos se mandaron la cagada y es culpa de Price, es culpa de quien lo cuida. Producto de eso, Price le estaban cobrando una multa ya muy alta que no tienen cómo pagar, ya, porque a Price, hacer una empresa por servicio donde principalmente sus activos son personas comunes y corrientes que son contadores que hacen esto, no pueden llegar y vender personas, o sea, las personas son activas por saca, pero se entiende que Price, a lo mucho que tiene una oficina arrendada y computadores, no, o sea, no puede liquidar activos para pagar esa deuda. Y hacer una empresa de servicios no es que generen millones, ¿ya? O sea, es una deuda que no pueden pagar. Y producto de eso le están echando la culpa ya no solo a la Price, porque Price como Price está diciendo, bueno, porque nosotros tenemos que hacernos cargos si esto es culpa, no sé, de los socios y del que puso el timbre en la auditoría. Y así es como han pasado ya, vamos en una década, nadie ha pagado la multa y nos vamos tirando la culpa. Ya, pero ahí Price debería pagar si ellos son los que auditan, Pero básicamente. es que Price, como Price en sí, como empresa, le está echando la culpa a los socios. Dice, bueno, esto era culpa de los socios y de la persona que puso el timbre que auditó esto. No es culpa de la empresa, porque la empresa tiene que hacer cargo si yo no puse el timbre. ¿Me Están cachan? básicamente como echándole la culpa a la persona que puso el timbre y dio el visto todos estos años, básicamente. Sí, y así es como nos vamos piloteando la deuda. Todavía no se arregla. Están en Ha pasado juicio. bien. Sí, todavía están contratando, bueno, abogados especiales, ¿cómo se llama? Peritos contables. Están todos contratando lo máximo que pueden para no pagar la plata. Price le echa la culpa también a la Polar, todos se echan la culpa a todos. Pero es que es Van a culpa pasar años que compartida, no se mitad y pague. mitad nomás. ¿Ah? Mitad y mitad nomás, pues si es culpa compartida, o sea, también es culpa del Pero auditor es por que no... igual no podéis culpar a Price como por repactarle la deuda a todos los clientes. Pues, o sea, ellos solamente Pero estaban le están echando revisando. la culpa porque si ellos ponen el visto bueno y dicen, Claro, ¿por qué ellos me dejan hacerlo? Price es el que se dio dado cuenta y haber dicho como no lo hagan.
Y y además Price es el que le dice a los inversionistas como, es súper confiable en la empresa, háganlo. Tiene nuestro visto bueno. Por eso yo decía que es culpa compartida, si yo no he dicho que No sé, le que echemos todos la tienen culpa algo de culpa. No, obvio. El punto es que nadie se está haciendo cargo de esa culpa. Atroz. Y este era el caso. Supuse que varios de ustedes ya más o menos cachaban algo, porque en Intro a la Conta creo que también lo mencionábamos. Ahora me contaron que el profe también lo mencionó. Habla mucho. Lo siguiente va a ser más entretenido. ¿Ven esto que nos enseña? Voy a dejar de grabar igual. Ahí. Que no salga aquí